Diga, bienvenidos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, porque nos volvemos a ver y porque en primer lugar la palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos cuida, la que nos guarda, la que nos bendice y la que nos indica lo que tenemos que hacer, en la cual vamos a meditar en este día. Es el primer propósito. Y hermanos, Dios a través de su palabra tiene muchos propósitos en nuestras vidas. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Nos vamos a centrar en la última parte de este versículo: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si puede ponerse de pie, póngase de pie, si no, ahí sentadito. Vamos a buscar una lectura. Santiago, capítulo 2, y vamos a ver del 14 al 26. Si en un momento me despego el micrófono y no me escuchan, háganme una seña, por favor, porque para podérmelo pegar, no, la verdad, suele suceder que me lo despego y a veces yo sigo hablando y no me escuchan. Entonces háganme una seña, por favor, para volvérmelo a acomodar, para que se escuche hasta allá donde están ustedes. Ya lo tenemos, Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. Hacemos esta lectura alternada, hermanos. Leo el primero, contesta con el segundo y en el último nos unimos todos. ¿Ya lo tenemos? Parece que no, todavía veo Biblias que están moviendo las hojitas. Amén. Santiago 2, vamos a iniciar del 14. Leo el primero y dice la bendita palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Todos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Bendito Dios, le agradecemos, Padre, en primer lugar el que usted nos haya traído, Señor, este lugar, en el cual lo habíamos planeado, Padre, para que nos juntáramos como iglesia, que nos juntáramos como hermanos, que predicáramos y que su palabra fuera el centro, Señor, de lo que estamos aquí presentes, Padre. Le suplicamos en el nombre de Cristo que usted, Señor, sea el que a través de su palabra, Señor, nos siga instruyendo, Padre, y sobre todo, Padre, que usted nos ayude a ser hacedores de lo que su palabra nos enseña. Bendito Dios. Señor, usted tiene buenos propósitos para su pueblo. Ahora, Señor, denos el valor, denos la sabiduría,
Denos el entendimiento, Padre, para poder ponerlo en práctica. Le rogamos infinitamente, Dios, porque usted bendiga su palabra. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, acomódese. Amén. Gracias, hermanos. Miren, dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay una cuestión, les dije que nos íbamos a concentrar en que el Hijo de Dios, Dios quiere hijos enteramente preparados para toda ¿qué? Buena obra. Bueno, de hecho, ahorita se daba el anuncio de algunos hermanitos, hijos de hermanos y hermanos que tienen necesidad de oración. Veíamos ahí a Janina, yo le doy gracias a Dios porque también antier fue operada mi nieta, salió bien, y porque estamos orando por Estela, estamos orando por la hija de nuestro hermano Elid, nuestra hermana Roxana, y estamos orando por muchos enfermos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha rescatado, pone en nuestro corazón el hacer esto porque a Dios le agrada. Y porque sabemos y vemos que la oración tiene un gran poder. Entonces, si tiene gran poder, no porque nosotros los que estamos hablando, los que estamos orando, tengamos el poder, porque el poder lo tiene Dios. Y porque le pedimos en el nombre de Jesucristo, y Dios es el que hace la obra, no nosotros. Entonces, sigamos confiando en el Señor. Pero hermanos, a través de lo que dice la palabra de Dios en este versículo 14, cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire, la naturaleza misma, hermanos, nos da algunos ejemplos para que atendamos a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué se conoce el árbol? ¿Sí? ¿Por qué se conoce el cristiano? ¿Por qué se conoce aquel que no tiene a Cristo? Por sus frutos. Entonces, ¿serán buenos los frutos o no? ¿Sí? Entonces, vemos que hay frutos buenos y hay frutos malos. Pero la palabra de Dios, ¿qué decía al último? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Para dar frutos, ¿qué? Buenos. Amén. Mire, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es algo que estamos inventando, es algo que Dios dejó a través de su palabra para que nosotros que hemos creído, nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, pues conozcamos esto y nos arrimemos a Él y pongamos atención a lo que Él nos dice. Entonces, dice otra vez, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿son para que las conozcamos? Para que las pongamos en práctica. Entonces, muchas de las veces nos hemos conformado con decir, ya recibí a Cristo, ya estoy del otro lado. Hermano, si ya recibiste a Cristo, hay una parte donde tienes que demostrarlo. Y la única cosa que puedes hacer para demostrarlo es tus obras, es tu fruto. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Dice en el 15 y 16 de la lectura, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si tiene necesidad un hermano y va y se arrima contigo, ¿con qué propósito cree usted que va a arrimarse con usted? ¿Sí o no? Pero muchas de las veces somos tan inteligentes que le decimos, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, pero no le das lo que necesita. ¿Le servirá de mucho? La oración es una herramienta buena, pero el que tú le apoyes, le ayudes en su necesidad,
va a ser mejor. ¿Sí? Entonces, bendecir a alguien que está necesitado sin darle o prestarle la ayuda no sirve de nada, hermanos. La verdad. Si la fe no va acompañada de obras, dice la palabra de Dios que está muerta. Y si está muerta no sirve de nada. Nos gusta que nos regalen cosas, ¿sí? Y aunque no tengamos necesidad, muchas de las veces, si alguien nos da algo y todavía exclamamos, es que es bendición de Dios. Pues mire, la palabra de Dios nos enseña en Hechos 20:35. Voy a leer la última parte de este versículo. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué cree usted, hermano, que es más bienaventurado dar que recibir? Mire, porque el que tiene, ¿por qué tiene? Porque Dios le ha dado salud, porque Dios le ha provisto de un buen trabajo, porque Dios le ha dado fuerzas para sostenerse en ese trabajo. Entonces, cuando una persona tiene necesidad, es porque a lo mejor no tiene salud, es porque a lo mejor tiene una necesidad. Y por eso la palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y créamelo, hermano, que de veras tenemos que aprender a dar. ¿Por qué tenemos que aprender a dar? El apóstol Pablo, en la primera parte de este mismo versículo, nos dice y nos enseña, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y ahora sí, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ejemplo tenemos del apóstol Pablo, un hombre de Dios, y nos dice que trabajando tengamos que ayudar al necesitado. Pero es una parte, hermanos, en la cual muchas de las veces no lo hemos aprendido. Hay veces que tenemos un buen trabajo, tenemos un buen salario, tenemos una buena economía en nuestros hogares, pero vemos la necesidad en otro lado y a veces decimos: bueno, pues que le eche ganas, bueno, pues que se apure, que trabaje. Hermano, nosotros tenemos que ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de acuerdo a lo que ha hecho en nuestras vidas, es la manera en la que nosotros debemos aprender a apoyar, a ayudar, a bendecir, no solamente de palabra, de hecho. De hecho, ¿por qué? Porque es la necesidad. Yo les decía, cuando alguien se arrima a nosotros, se arrima porque cree que le vamos a apoyar en su necesidad. Pero si nada más les decimos: ve en paz, que Dios te bendiga, y oramos por él, hermanos, nos hace falta más cosas. Nos hace falta aprender del Señor. Entonces, ahí tenemos la palabra de Dios. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los que necesitan. Amén. Dice el 17: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Las buenas obras que realizan los creyentes son gracias a que Cristo obra en ellos. Por tanto, la confianza de un creyente en su salvación se basa en Cristo. ¿Sí? Se basa en Cristo, no en conseguir hacer buenas obras, sino obedecer al Señor. Y la obediencia es la que nos va a llevar a obrar. Pero si no obramos, entonces ¿estamos siendo obedientes o desobedientes? Entonces, tenemos que meditar en esto, hermanos. Dice el 18: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Todo aquel, hermanos, que ha recibido a Cristo debe tener un cambio en su vida. No podemos decir que tenemos al Señor y seguimos viviendo de la misma manera. Por eso les preguntaba yo: ¿por qué se conoce el árbol? ¿El cristiano? ¿El que no tiene a Cristo? ¿Sí? Y es evidente.
Tenemos familia a la cual queremos que Dios toque sus corazones, a la cual queremos que Cristo salve como nos ha salvado a nosotros, que reconozcan de su poder. Hermanos, las obras que tú hagas, lo que tú manifiestes con tus hechos, van a servir para que tus hijos, tus familiares, tus compañeros de trabajo puedan tener algo que les inquiete, decir, ¿por qué este hombre, por qué esta persona ha cambiado? ¿Por qué ha mejorado? ¿Por qué ha dejado de hacer todo aquello que hacía antes y hoy es otra persona nueva? Dice la palabra de Dios que en Cristo somos nuevas criaturas, ¿sí? Y hoy van a bajar al bautismo a algunos hermanitos y uno de los significados del bautismo es cuando somos sumergidos en el agua, somos muertos al pecado. Pero dice, los sacan del agua y da la semejanza de la resurrección de nuestro Señor. ¿Para qué somos resucitados? ¿Para andar en lo mismo? Para andar en vida nueva. Entonces, es algo en lo cual, hermanos, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tiene que haber un cambio en tu vida. Un cambio que demuestre obediencia a Dios. Las buenas obras, hermanos, son la herramienta o el testimonio para poder testificar de Jesucristo. Muchas de las veces podemos ser buenos para hablar de la palabra de Dios, pero nuestros hechos tumban todo lo que decimos. Entonces, ¿tienes fe? Tienes que tener obras. Obras buenas. Entonces, somos llamados para ello. Dice el 19 y 20, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Esto responde, hermanos, a una afirmación equivocada al decir que con tener fe solamente en Dios es suficiente para la salvación. Los demonios creen, pero no se van a salvar. ¿Sabe por qué no se van a salvar? Porque no obedecen. Tan sencillo como eso. Ellos no obedecen al Señor. Y va a ser imposible que sean salvos porque la fe salvadora no es tener un simple conocimiento, sino que incluye que tengamos confianza y obediencia. ¿Tenemos la confianza en la salvación en Cristo Jesús? Entonces tenemos que ser ¿qué? Obedientes. ¿Sí? Dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si tenemos en la palabra de Dios esto que nos invita, que nos ayuda a conocer lo que tenemos que hacer, tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Tenemos que ponerlo por obra. No tenemos que solamente saberlo. Dice acerca de esta lectura en Génesis 22, 11 y 12 respecto a Abraham. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces, ahí vemos que en realidad la obediencia es algo a la cual nosotros debemos de meditar mucho, hermanos. ¿Tienes fe? Gloria a Dios. Es bueno tener fe.
Es bueno tener un Salvador que es el Cristo Jesús y por fe sabemos que somos salvos, pero también es bueno demostrarlo por nuestras obras. No para la salvación. Las obras son la consecuencia de que usted esté en Cristo Jesús. Las obras son lo que Dios ha puesto en tu corazón el hacer por agradecimiento a lo que Dios ya hizo en tu vida, ya hizo en mi vida. Entonces, ahí tenemos que estar. Santiago centra más el papel de las obras para demostrar una fe genuina, hermanos. Abraham lo demostró al obedecer a Dios. Si Abraham lo demostró al obedecer a Dios, ¿cómo lo podemos demostrar nosotros? Obedeciendo a Dios también. Amén. Dice el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por cuanto recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Este es un ejemplo, hermanos, en el cual vamos a ver una lectura que nos va a ayudar a saber qué de importante tiene de que si tú dices tener fe, tengas también obras. Mire, dice en Mateo 25 del 31 al 40, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Amén. Vemos cuántas obras les dice nuestro Señor Jesucristo a aquellos que apartó a su derecha. ¿A quiénes apartó a su derecha? A las ovejas, a los cabritos. A las ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Entonces, hermanos, aquí hay varias situaciones en las cuales la palabra de Dios nos ayuda. Dice, tuve hambre y me disteis de comer. Entonces, Dios nos está invitando de que si alguien llega a tu puerta y toca y te dice que tiene hambre y nosotros oramos por él, pero no le damos de comer, ¿le va a quitar el hambre? ¿Qué le va a quitar el hambre? La comida. Tuve sed y me disteis de beber. De igual manera, si alguien va y te pide un vaso de agua y le dices, mira, que Dios te provea, y no se lo das, no le va a quitar la sed. Fui forastero y me recibisteis. Hoy en día, hermanos, no sé usted, pero inclusive ya aquí en Ameca, ha visto en los topes, en las esquinas, en los semáforos, gente de otros lados pidiendo ayuda. Y muchas de las veces, en lugar de ayudarlos, decimos, oye, está bien joven para que se ponga a trabajar. En lugar de darle una botella de agua, un lonche, no sé qué le podríamos dar. Pero dice que son forasteros y no los recibimos. Los cuestionamos. La palabra de Dios nos enseña. Miren, yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes ha tenido la dicha, o no sé cómo decirle, de ir a Estados Unidos como bracero. Si alguno de ustedes fue, ¿cómo se sentía cuando llegó allá solo? Cuando no tenía a nadie quien le tendiera la mano. ¿Sí? ¿Cómo cree que estén estas personas que han huido de su país por diferentes problemas? Necesitados, tristes.
pero tú y yo les podemos echar la mano, tú y yo les podemos ayudar. Entonces, por eso la palabra de Dios ahí nos dice, estuve desnudo y me cubristeis. Si no les damos, hermano, imagínense que una gente que tenga frío y que llegue a su casa pidiéndole una chamarra o una camisa o algo, pero usted nada más ora por él, ¿le podrá la oración calentar? Dice, estuve enfermo y me visitasteis. Hace rato les comentaba y el hermano Mario comentaba de un hermanito que se puso enfermo. Cuando alguien está enfermo, hermanos, y usted lo visita y le lleva una manzanita, le lleva un jugo, le lleva una cosa que le puede servir, eso le va a alentar el ánimo, eso le va a mantener fiel y firme, y eso es lo que hace un cristiano. Dice, en la cárcel y vinisteis a mí. Muchas de las veces nos da pavor el ir a una cárcel, porque decimos, en una cárcel, ¿quiénes están ahí? Pues aquellos que a lo mejor mataron, robaron, se drogaban o se pelearon, o sea, gente que la verdad no son bien vistos inclusive por nosotros, pero la verdad, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre nos ha puesto el ejemplo. Y Él murió por nosotros. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Dios no vino a morir por los buenos, vino a morir por los malos. A veces no queremos ir a predicar la palabra de Dios porque decimos, es gente que no tiene remedio, que no tiene lucha. Muchas de las veces cuando se va y se predica en las cárceles, son los lugares donde la gente pone más atención a la palabra de Dios. Es donde Dios hace la obra. ¿Por qué? Porque esa gente está más necesitada de los que estamos afuera. Entonces, si tenemos la oportunidad, hermanos, tenemos que hacerlo. Pero viene otra parte en la cual tenemos que meditar. Dice ahí el siguiente versículo, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Esta respuesta de esos hermanos demuestra que lo que hicieron no lo hicieron para su salvación. Lo hicieron porque tenían el conocimiento del Señor, porque fueron obedientes a la palabra de Dios, algo que Dios quiere que nosotros pongamos en acción. Entonces, de hecho ellos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos así? Quiere decir que ayudaron, hicieron todo esto por amor a Dios, por amor al prójimo, porque sabemos la palabra de Dios y sabemos cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Y el segundo? ¿Tiene diferencia? Entonces, aquí estos hermanos, estas personas, estos que fueron apartados a su lado derecho, no fueron cuestionados por su fe, no fueron recibidos por su fe solamente, sino que por lo que hicieron. Y el otro versículo que sigue dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bueno, hermanos, ciertamente si nosotros tuviéramos la oportunidad o nos hubiera tocado el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí, y viéramos que tenía necesidad de algo, mire,
Muchas de las veces, hay veces que aquí como pastores estamos aquí y luego le decimos, ¿alguien trae una botellita de agua? Y créanme lo que no llega una botella de agua. Llegan 4 o 5 botellas de agua. Pero está otro hermano que no es pastor, que es un hermano y que dice una botella de agua. Ahí en la tienda venden. Ahí hay. Entonces, hermanos, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de haber estado con nuestro Jesucristo y hubiéramos visto que tenía necesidad de alguna cosa, ¿cuánto no hubiéramos querido verle llevado lo que él necesitaba? Pero yo les pregunto, hermanos, ¿Dios tiene necesidad de que nosotros le demos algo? No. Dios no tiene necesidad de que le demos algo. Dice que de Dios es todo. Dice que todo por Él fue hecho y para Él. Entonces, aquí cuando nuestro Señor Jesucristo les dice todo lo que hicieron para Él, pues es que lo hicieron a uno de sus hermanos más pequeños. Entonces, es algo que nos da una enseñanza a nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que poner en práctica, hermanos. Porque ciertamente hay muchas cosas en las cuales podemos apoyar. Hay muchas cosas en las cuales podemos trabajar en la obra del Señor. Y como cristianos, hermanos, es una manera de crecer también en la fe. De crecer en la fe en Cristo Jesús. Dice el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, el cristiano que descansa en la obra de Cristo y tiene el testimonio del Espíritu en su corazón, será movido por el mismo Espíritu. ¿Sí? Le voy a repetir. El cristiano que descansa en la obra de Cristo y tiene el testimonio del Espíritu en su corazón, será movido por el mismo Espíritu a una vida de compromiso. No nomás de decir, ya creo, no, de compromiso. Y muchas de las veces cuando decimos compromiso, ¿nos gustan los mejores lugares? Sí nos gustan. Pero el compromiso, muchas de las veces lo dejamos a un lado. Y decimos, luego, después. Entonces, debe de haber un compromiso en nuestro corazón, hermanos. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Dice, una vida de compromiso y de servicio a Dios por amor y gratitud. Será movido a glorificar a Dios con su vida y manifestar en su vida el carácter de Dios santo a quien pertenece. Amén. Entonces, hermanos, la fe es buena. La fe mueve montañas. Pero también el que tú reconozcas, el que tú cambies de vida, el que tú mejores de proceder, el que tú obedezcas a la palabra de Dios, el que a través de la palabra de Dios sea la que te guíe para poder cambiar. Veíamos el primer versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú, el hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿tenemos fe? Gloria a Dios. ¿Tenemos obras? Gloria a Dios. Porque de esa manera vamos a testificar quién vive en nosotros. De esa manera vamos a poder darles a entender quiénes somos, no quiénes decimos ser. A veces decimos ser una persona, pero con nuestras obras damos a conocer que somos otra persona. Entonces, el hombre de Cristo, el hombre que tiene a Dios en su corazón, mejora su caminar, endereza sus pasos, deja todo aquello que a Dios no le agrada y se arrima al Señor. Se une a sus hermanos y ve por las necesidades de Él, ve por las necesidades de su familia y ve por las necesidades de su iglesia. Entonces, hermanos, somos llamados a trabajar, para ayudar, para apoyar, para servir. Hay dos cosas que la palabra de Dios nos enseña.
Y no nomás la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En la última cena, cuando nuestro Señor Jesucristo se juntó a cenar con ellos, dice que se quitó su manto y se puso una toalla. Y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Para qué les lavaba los pies? ¿Porque los traían sucios? Para darles ejemplo de lo que tenemos que hacer. En aquellos tiempos era una costumbre que cuando alguien llegaba a una casa se le lavaran los pies. ¿Por qué? No porque los traía sucios, por el calor. Pero ¿quién hacía este trabajo? Es lo que importa. ¿Quién hacía este trabajo? Ese trabajo era para los esclavos, era para los siervos, era para la gente más humilde. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey, se humilló, nos enseñó de esa manera a que nosotros tenemos que aprender a servir. No nomás a que nos sirvan. 2 ejemplos nos puso, en los cuales quiero que meditemos: el amor de Dios y el servicio. El hermano que tiene amor y sirve, de esa manera lo va a demostrar. Pero el hermano que dice que tiene amor y no sirve, de esa manera va a demostrar si en realidad es amor lo que tiene o simplemente lo dice por medio de su boca. ¿Somos llamados entonces a qué? A tener buenas obras, a servir. Y hermano, habrá lugar, habrá donde pueda yo desempeñar el poner en práctica las obras. ¿Habrá un lugar en la iglesia en el cual yo pueda servir para algo? No hay un lugar. Hay muchos lugares. Las iglesias están necesitadas, hermanos, de que tú te levantes de la banca y empieces a servir. De que tú digas, si el hermano sirve, yo tengo al Señor Jesucristo en mi vida, he entregado mi vida a Él, también puedo servir. ¿En qué puedo servir? Pero miren, estamos llenos de iglesias donde estamos sentados y son pocos los que se levantan para servir. Esto no es cosa del otro mundo, hermanos. Es cosa de que pongas en tu corazón, de que lo medites, de que estudies y que te levantes a trabajar. Dios ocupa obreros que den frutos buenos. Dios dice que dejó todas estas cosas para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, espero que este mensaje nos ayude, hermanos, a cambiar de chip, que nos ayude a reflexionar en que hay muchas cosas que puedo hacer para demostrar, para mejorar, para apoyar lo que Dios hizo. Pero muchas de las veces las conocemos, las sabemos, y a veces como pues decimos, oye, ¿no te da vergüenza hacer eso? Sí, me da vergüenza, pero me aguanto. Hay hermanos que quieren servir y en lugar de servir se aguantan a estar sentados en la silla. Yo los invito, hermanos, que pongan en su corazón el tratar de servir en algo. Hay muchas actividades, hay muchas cosas en las cuales usted puede apoyar en su iglesia. Así es de que no lo tenga solamente en su pensamiento. Si lo tiene en su pensamiento, bájelo a su corazón y de su corazón póngalo en práctica. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendito Dios, le agradezco, Padre, porque, Señor, no soy yo, es su palabra la que nos está invitando, Dios, a cambiar de vida. Es su palabra la que nos invita para que mejoremos nuestro proceder, para que quitemos de nuestras vidas todo aquello que hacíamos que a usted no le agradaba, y que a través de su palabra, Señor, podamos ir conociendo que usted tiene proyectos, tiene cosas grandes para nosotros, porque le agrada, Señor, que su pueblo se levante, que su pueblo le sirva. Así es de que Dios, en sus manos nos ponemos para que usted, Señor, sea el que, como dijo Salomón, Señor, denos sabiduría
Denos entendimiento, Padre, para poder obrar conforme a su palabra. Que usted nos ayude, Dios, para poder levantarnos, Señor, de esa silla, para poder levantarnos de esa cama, para poder quitar, Señor, de nuestras vidas todo aquello que está estropeando, Señor, en el cual no me deje servirle, bendito Dios. Padre, usted tiene el poder y la gloria y la honra. Ayúdenos, Padre, porque sé que usted es el único que puede obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Le pongo en sus manos, Señor, todo lo que viene atrás de esta reunión, que bendiga a mis hermanos que vienen de otras iglesias, que usted los guarde, los mantenga fieles y firmes, y que, Padre, cuando ellos vayan a regresar, Señor, o aún los que estamos aquí, que usted nos lleve con bien a nuestros hogares. Le damos las gracias, Padre, porque usted es bueno, porque nos ha bendecido. Y, Padre, le pido porque tengamos una comunicación grata y que podamos conocernos para seguir creciendo, Señor, en su fe. Dios, le damos las gracias por lo que hizo en nuestras vidas, por haber dado su Hijo unigénito, Señor, porque a través de su muerte, Padre, usted nos ha dado la vida eterna. Gracias, Padre, por ello. Ayúdenos para mantenernos fieles y firmes. Se lo suplico, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.